yo quiero intentar ayudarle un poquito con esto, mire, y mencionarle algunos de los principales términos teológicos que comúnmente utilizamos. No son todos, usted puede buscar muchísimos otros, pero aquí vamos sencillamente a utilizar algunos específicamente y vamos a ver cuál es su significado, y una vez que los menciones, para que usted pueda reconocerlos y saber de qué se está hablando cada vez que se mencione cualquiera de estos términos, sea desde un púlpito o de cualquier otro lugar. Y mire, hice una lista por aquí porque la verdad son muchísimos para recordar, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? El primero, teología. Teo, Dios, logía, estudio. Aquí estamos hablando de estudio de Dios o sobre Dios. Cristología, Cristo y logía, estudio sobre la persona y la obra de Cristo. Escatología, escatos, último, logos, estudio del fin de los tiempos. Patrística, estos son los padres de la iglesia y el estudio del logos, o sea, Cristo como la palabra eterna de Dios, según Juan 1:1, estudio de los escritos y enseñanza de los padres de la iglesia. Soterología, soter, salvador, logía, estudio de la salvación en Cristo. Eclesiología, eclesia, iglesia, logía, estudio sobre la iglesia. Neumatología, sencillamente neuma, espíritu, logía, estudio del Espíritu Santo. Armatiología, armatia, pecado, logía, estudio del pecado. Antropología teológica, antropos, hombre, logía, estudio del ser humano desde la perspectiva de Dios. Exégesis, del griego exégesis, aplicación, interpretación cuidadosa y minuciosa de la escritura. Hermenéutica, del griego hermeneutike, arte de interpretar, principios para interpretar correctamente la palabra de Dios. Apologética, apología, defensa, y ética, sencillamente defensa racional de la fe. Liturgia, leitos, público, ergón, obra, forma de culto y adoración. Sacramentología, sacramento más logía, estudio de los sacramentos de la iglesia. Sacrificialidad, sacrificio y deidad, cualidad y estudio de la entrega y el sacrificio de Jesucristo. Kenosis, del griego keno, vaciarse, esto es vaciamiento voluntario de Cristo en su humillación. Unión hipostática, súper importante. Hipóstasis, naturaleza, la unión de la naturaleza divina y humana en Cristo Jesús. Súper importante. Doctrina de la Trinidad. Tres, unidad, triuno, estudio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo. Doxología, doxa, gloria, honor, esplendor, alabanza. Logos, palabra, discurso, declaración. Doxología significa literalmente una palabra de gloria o sencillamente una expresión verbal de alabanza. Preterismo, preter, pasado. Ismo, esto es la interpretación de la profecía bíblica como algo ya cumplido. Amilenialismo, sin, milenio, sencillamente 1000 años. Interpretación de los 1000 años del Apocalipsis como simbólicos. Dispensacionalismo, esto es dispensación, etapa. Ismo, estudio de las etapas del plan de Dios en la historia. Teología sistemática, teos, Dios, logía, estudio. Sistemático es organización de doctrinas de manera lógica y coherente. Teología bíblica, teos, Dios, logía, estudio bíblico, estudio de los temas de la enseñanza de la palabra de Dios en su contexto. Homilética, homilía, discurso, ética, arte de predicar y enseñar la Biblia. Filología bíblica, filo, amor, logos, palabra, estudio del lenguaje y de los textos bíblicos. Moral teológica, moral, costumbre, teología de Dios, principios de conducta según la palabra del Señor. Escatón, último, el fin de los tiempos. Aquí viene la palabra escatología. Deificación, Deus, Dios, ficatio, hacer, ser, transformados a imagen de Cristo. Justificación, justus, justo, ficatio, hacer, ser declarados justos por Dios. Regeneración, de nuevo, generarse, nacer, ser renovados espiritualmente. Adopción, adoptare, escoger, ser hechos hijos de Dios. Glorificación, gloria y ficatio, significa hacer, complementar, transformarse a la imagen de Cristo. Providencia divina, pro, adelante. Videncia, sencillamente ver cómo Dios gobierna y dirige la historia, nuestras vidas. Ahora, mis amados, déjenme decirles que hay muchos otros términos y esto pues lleva a una exhortación que va en dos sentidos, tanto a pastores y maestros
que digan, que sencillamente enseñen la palabra clara y comprensiblemente para que la iglesia sea exhortada, edificada, fortalecida en la verdad del evangelio. Entonces el conocimiento, debe decirte que debe ser una herramienta también de edificación, no un instrumento de confusión. En segundo lugar, pues que eviten que los términos teológicos mal comprendidos se conviertan en una barrera para la comprensión del mensaje y tampoco en una distracción que provoque algún tipo de desinterés de aquellos que lo están escuchando. Por lo tanto, si el conocimiento no acerca a Cristo, entonces no está cumpliendo su propósito. En tercer lugar, pues que recuerden que mejor es una palabra bien entendida por la audiencia, por aquellos que están recibiendo el mensaje, que sencillamente 1000 palabras sin entendimiento que no edifican para aquellos que oyen, ni tampoco glorifican a Dios en ningún sentido. Y pues en cuarto lugar, pues disipulen a los creyentes en la interpretación correcta de estos términos teológicos también usados para explicar la verdad bíblica. Pero déjenme decirles que además de eso, motívenlos a escudriñar las Escrituras por sí mismos, a conocer a Dios en su plenitud, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también a usar el lenguaje teológico como una herramienta clara, no como un motivo de división y tampoco de vanagloria personal. Ahora, vamos también a exhortar al creyente. Mire, en primer lugar, entre por favor con disposición al proceso de discipulado. El mismo Jesucristo tuvo discípulos que luego de esto formaron a otros. Por lo tanto, déjeme decirle que un verdadero creyente no sencillamente considera el discipulado como algo opcional, sino como parte esencial del crecimiento espiritual, mis amados. Es una realidad bíblica. Dicho de otra forma, mire, ningún creyente verdadero se niega a ser discipulado por aquellos que han conocido la verdad y caminan en ella realmente. En segundo lugar, no teman aprender estos términos teológicos, pero déjeme decirle que tampoco los idolatren, Estos conceptos, mis amados, son sencillamente útiles para el entendimiento, pero no van a sustituir de ninguna manera la palabra viva, eficaz y directa. Lean, estudien, pregunten, investiguen, pero sobre todo oren y busquen a Dios directamente, porque el conocimiento, mis amados, sin comunión produce orgullo, pero el conocimiento acompañado de amor a Dios y de su obediencia también produce fruto abundante. En tercer lugar, pues el creyente maduro entiende lo que cree y por qué lo cree también, y tiene convicción en lo que está creyendo, pero también sabe que la verdadera sabiduría, mi amado, viene del temor de Dios y se manifiesta en una vida transformada, no solamente en un vocabulario elevado, teológico, que sorprenda o maravilla a los demás. Por lo tanto, el conocimiento teológico, mi amado, sencillamente es guiado por el Espíritu y vivido en humildad. Entonces ahí sí va a ser edificante para la iglesia, glorificante para Dios y también fortalece la fe. Por lo tanto, tanto pastores como maestros y creyentes, en sentido general, están llamados a esa sabiduría, pero también a caminar en el amor, en la unidad y la obediencia a la verdad. Por lo tanto, la arrogancia intelectual, mis amados, que pueda surgir de manifestarse durante el aprendizaje teológico es una contradicción directa al carácter de Cristo. Ningún conocimiento, por muy profundo que sea, mis amados, va a justificar la altivez. Él se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Un verdadero maestro de la palabra de Dios no enseña desde la superioridad, sino desde la humildad, sabiendo que todo lo recibido es por la gracia de Dios y que de gracia damos lo que de gracia recibimos, y que el orgullo disfrazado de sabiduría no edifica, solo divide. Por eso quien presume de saber mucho pero no refleja a Cristo en su trato y en su espíritu, demuestra que sencillamente ha aprendido teoría pero no ha sido transformado por la verdad que enseña. Porque déjame decirle que no se trata solamente de saber más, sino de ser más como Cristo. Ese es el cristianismo, Cristo en mí, crecer en el conocimiento y amor de Dios y al prójimo, y que también todo aprendizaje teológico no se base en un motivo de exaltación personal, de arrogancia, sino sencillamente herramientas que contribuyan a la edificación de la iglesia de manera viva, eficaz, fuerte, para comprender y transmitir fielmente la palabra de Dios. Paz, gracia y misericordia del Señor sea a todos y que el Señor le bendiga.